Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, amén, que Jesús maldijo la higuera estéril, amén. Fue esa higuera y ¿qué fue lo que halló? Solamente hojas, amén. De lejos te parecía que pronto sí tenía algo, pero cuando se acercó no tenía nada, amén. Y a veces es cuando uno, digamos, ve a alguien así, muy bien, puede ser vestido, súper, mejor dicho, como un cristiano, como debe ser, amén. Pero se acerca y ya no es eso, amén. Ya no hay fruto, ya no hay de esa consagración en Dios, no hay santidad, no hay nada, amén. Solamente era vestido, amén. Gloria a Dios. Santo es el nombre de Jesús. Entonces dijo Jesús que nunca jamás nazca de ti fruto. Amén. Como no quiso dar fruto por sí misma, entonces le dijo que nunca más diera fruto. Amén. Que nunca más iba a poder tener un fruto en ella. Amén. Y se secó la higuera. Gloria a Dios. Amén. Cuando se seca, ya no hay nada más que hacer. Amén. Gloria a Dios. Y si la seca Dios, entonces ¿qué va a hacer? Alabado sea el Señor. Y dice, viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudares, no solo haréis esto, sino que esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos tenemos fe? Amén. 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 Tenemos que creer que sí tenemos fe, porque por fe somos salvos. Tenemos que tener fe que tenemos fe. Amén. Tenemos que creer en eso. Amén. Tenemos que decir, gloria a Dios, tengo fe, porque si decimos que no tenemos fe, ustedes que dicen que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, que puedas hacer muchas cosas, ¿verdad? Que quitara este monte y así. Amén. Entonces, dice que si tuviéramos fe, tenemos fe, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros dudamos. Dice, y no dudares. Nosotros decimos, Señor, tú me puedes sanar de eso, no sé qué, y después se acuerda de todo, no sé, de alguien que se haya muerto y dice, no, ¿qué tal yo me muera también? Amén. Uno es así como que, ay, tengo una gripa y tal vez me muera porque se ha muerto gente de gripa, entonces dice, tal vez me muera. Los hombres son así a veces, ¿no? Me voy a morir de esta gripa, uy, es que esto sí, así me va a morir, ahora sí va a quedar viuda y va a quedar feliz. Entonces dicen así como a las mujeres, pero gloria a Dios. Entonces dice, y no dudares, no solo haréis esto de la higuera que se secara, sino que podrías hacer muchas cosas más. Y todo lo que pides en oración, creyendo lo recibiréis. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros vamos delante del Señor, siempre tenemos que ir con fe, amén, creyendo que Dios, si va a pedir perdón por un pecado, tiene que creer que Dios le puede perdonar, que Dios le puede limpiar, que Dios le puede hacer libre, amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Gloria a Jesús. Si nosotros creemos esa palabra, va a ser para nosotros, va a ser como agua viva, va a ser como algo que transforma a nosotros. Alabado sea el Señor, pero tenemos que creer y no dudar, porque si nosotros no creemos en la palabra de Dios, entonces ¿quién lo va a hacer? Amén. Y si alguien más lo cree, igualmente el que va a ser bendecido es el que cree en la palabra de Dios, el que obedece a la palabra de Dios. Pero si nosotros no creemos en la palabra de Dios, tampoco la obedecemos. Amén. Porque hay muchos hasta que no creen a la palabra de Dios y hasta yo he visto que hacen unas blasfemias con la Biblia que hasta se la comen y cosas así. Pero los que creen en la palabra de Dios, ellos van a permanecer para siempre porque van a hacer la voluntad de Dios. Amén. Si la creemos, la obedecemos. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Alabado sea Jesús. Den un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo Mateo 3, versículo 10. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor. Desde el 9 leamos. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Dice, no penséis, amén. Gloria a Dios. Nosotros a veces decimos que hay que en este tiempo ahorita que se levanta una iglesia de sana doctrina, o a veces nos creemos los únicos. Bueno,
Realmente hay poquitas iglesias de sana doctrina, pero Dios puede levantar hijos de Él en cualquier lugar, amén. Gloria a Dios. Sí, dice que ellos pensaban que eran los únicos pueblos de Dios, amén. Y nosotros también somos pueblo de Dios, amén. ¿Cuántos creen a eso? Amén. Alabado sea Dios, porque Cristo nos hizo, por su sangre, por su muerte, nos hizo participantes de un nuevo pueblo, de un solo templo, de un solo cuerpo, alabado sea Dios, y nos unió a Él, amén. Entonces dice el versículo 10, que el hacha está puesta sobre ¿qué? Está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no daba fruto es cortado y echado al fuego. Amén. Entonces está a la raíz, amén. Digamos, si usted le corta un bracito, pues igualmente va a crecer, ¿verdad? Si usted espera que otra vez vuelva a crecer, amén. Pero si usted lo corta a la raíz, ya no hay nada que hacer, amén. O sea, no hay ni oportunidad para que se arregle, ni para que dé después fruto, ni para nada, ni que pueda crecer, ni nada de esas cosas. Pero dice que desde la raíz, amén. Por tanto, todo árbol que no da un buen fruto, amén. O sea que puede haber árboles que den frutos, pero que son malos, amén. Pero nosotros debemos de dar frutos buenos, alabado sea el Señor, alabado sea Dios. Vamos a mirar esos frutos que tenemos que dar. Están en Gálatas 5. Amén, vamos a ver los frutos buenos y los frutos malos. Gálatas 5, gloria a Dios, después de Corintios 5:16. Amén, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Amén. Entonces vemos ahí que los que andamos en el Espíritu no satisfacen los deseos de la carne. Porque satisfacer los deseos de la carne es contra el Espíritu. Amén. Digamos, hay hasta iglesias donde promueven, o sea, cosas que son sexuales, pero realmente... A ver, ¿cómo son? A ver, son sucias y las promueven diciendo que eso es normal, alabado sea Dios, y dicen que son muy buenas, pero realmente no, amén. Gloria a Dios. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y los del Espíritu es en contra de la carne. Y estos se ponen entre sí, amén. Entonces, siempre va a haber una batalla en nosotros, amén. Dice la palabra de Dios que la carne, ¿qué es? Débil, amén. Y no es una excusa como decir, ay, es que porque yo soy débil y es que por eso yo me meto en todos los pecados, no, sino porque antes debemos decir, bueno, mi carne es débil, pero el Espíritu, si lo fortalezco, va a vencer esa carne, amén. Y esto se pone entre sí para que no hagamos lo que quieran, amén. Entonces cuando uno, digamos, estaba sin Cristo, ¿no? Había algo dentro de sí que era la conciencia que le decía, no lo hagas, eso está mal, ¿cierto? Algo teníamos de Dios y ahora tenemos más de Dios, que es el Espíritu Santo, y ese es el que nos va a guiar. A veces nos pueden aconsejar mal, ¿no? A veces nos pueden decir, ay, haga esto, pero si usted tiene el Espíritu de Dios y si usted sabe la palabra de Dios, usted no se va a guiar por eso, sino por lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Dice, porque si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Otro versículo que dice, pero si sois guiados por el Espíritu, vosotros sois hijos de Dios, amén. No estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Entonces acá vienen los frutos, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no eran el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Todas estas cosas nos dicen que no, estos son los malos frutos. Amén. Y el que dé mal fruto, el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles que no den buen fruto. Amén. Y son estos frutos. Amén. Gloria a Dios. Dice el adulterio, la fornicación, la inmundicia, amén, la lascivia, idolatría. Entonces por eso ningún católico puede ir al reino de los cielos, ni ningún brujo, dice hechicerías, ni enemistades. O sea que uno no tiene que estar peleando con nadie, sino tampoco va al reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quién vive, hermanos? Cristo.
y a su nombre, gloria a Dios. No se tiene que bajar, antes subirnos. Amén. Dice pleitos, o sea que ni pelearse con nadie, ni con el esposo, ni con la esposa, ni con nadie. Amén. Dice celos. Entonces, ¿cuál está hablando? ¿De los celos de la palabra o de los celos carnales? Carnales. Como que, uy, es que usted no puede hablar con nadie, no puede salvar al vecino, usted no puede ir a la tienda, no puede ir sola o solo sin mí, sin mi acompañamiento. A ver, porque hay unos que son así muy exagerados, ya que tienen que acompañarlos a todos lados. Por ejemplo, tengo un primo tiene una novia. No son celosos, son posesivos. Posesivos y ya como que se imaginan que ya hay alguien ahí detrás de ellos que se lo va a quitar y que no sé qué. Y ya como que, pues, digamos, mi primo tiene una novia que llama a todos los de la familia a saber dónde está. Y yo como que, qué horror. Llama a la mamá, el tío, el abuelo, bueno, todo el mundo para saber dónde es que está y que se lo pasen y que, bueno, tanta cosa, alabado sea Dios. Esos son celos y esos celos tampoco las personas pueden ir al reino de los cielos si tienen esos celos, amén. Las iras, amén. Entonces uno siempre va a tener, bueno, no sé, alguien que le provoque rabia o ira o que usted se moleste, pero es que usted tampoco puede llevarse, no sé, por la ira hasta la gente mata a sus esposas, a sus hijos, ¿verdad? Por ejemplo, había uno que, como decía la hermana, posesivo, y él por la ira mató hasta a su propia hija, o sea, entonces uno se da cuenta que la ira lo lleva a muchos pecados, amén. Entonces, que ni los que tienen ira pueden ir al reino de los cielos, ni los que tienen contiendas, ni disensiones, herejías. Entonces, los que predican cosas que no son conforme a la palabra de Dios, digamos, no sé, digamos, puede ser que trate y lo otro, y bueno, pero si predica lo que no es, no era el reino de los cielos, amén. Dice envidias, homicidios, amén. Uno no puede envidiar a nadie, alabado sea Dios. No podemos envidiar ni el vestido, ni el techo, ni las cosas terrenales que tengan, amén. Ni si es bonito, si es feo, porque hay algunos que envidian la belleza a otro y cosas así, carros, casas, bueno, lo que sea, pero nosotros no podemos envidiar nada porque Dios nos da lo mejor, amén. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. Homicidios. Entonces dice que la palabra de Dios que si aborrecemos a un hermano, si aborrecemos a alguien, también somos homicidas. Entonces no podemos tampoco aborrecer. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Entonces Pablo está amonestando sobre estos frutos que son de la carne. Amén. Dicen que no heredan el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Qué lindo es esto. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, el primero es el amor. Amén. Si tenemos amor, tenemos todo. Amén. Tenemos las demás cosas también. Amén. Porque el amor, dice, cubrirá muchas faltas. Amén. El amor es por encima de todo. Dice Pablo, os muestra un camino más excelente que es el amor, más excelente que los dones, más excelente que hablar en lenguas, más excelente que profetizar, más excelente que todo lo que usted vaya a hacer, es el amor, amén. Entonces nosotros debemos amar y cuando nosotros amamos buscamos el bien del otro. Porque qué fácil decir, ay, yo amo, pero no sé, le robo, le quito, entonces eso no es amor, amén. O le amo, pero no le perdono tampoco. O sea, como que, ay, sí, ahí lo tengo porque ya que me toca. Amén. Entonces hay que amar a los hijos, hay que amar al esposo, amén. Pero qué más lo que dice el Señor, que además de nuestra familia tenemos que amar a quién. Más difícil es el enemigo, amén. Porque el enemigo es el que todos los días nos hace la guerra, el que nos dice, ay, es que usted no sé, que no sirve, o que usted sí, usted no es como yo quiero que sea. Bueno, el enemigo que nos quita, que nos roba, o que tal vez, no sé, el vecino que le coloque la basura al frente, o bueno, tantas cosas que pueden haber, amén. O que inventa chismes, pero dice la palabra de Dios que hemos de amarlo, amén. Gloria a Dios, el gozo. Nosotros debemos ser gozosos, amén, porque hay unos que son amargados, amén, nosotros debemos de ser gozosos en el Señor, amén, no que digan, ay, estoy enfermo, denme un consejo, no, pues yo también estoy mal, venga, más bien dígame usted qué me sirve, no sé, estoy enfermo, ay, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, y el otro como esperando que dijera algo de Dios, pero no, es que yo estoy peor, ay, yo estoy ya para morirme.
Entonces no, nosotros debemos de tener ese gozo y esa confianza en Dios, amén, porque el gozo, el mundo no lo dio, amén. Entonces ese gozo que Dios nos da es un gozo que supera todas las cosas, amén, que aún así haya dificultades y pruebas, Dios nos da ese gozo para poder soportar, amén. El gozo del Señor y fortaleza, amén. Entonces nosotros debemos de mantener ese gozo para seguir fuertes, para seguir en contra de todos los problemas, de todas las cosas que nos vengan, tener ese gozo, porque si uno se deprime, ¿no? Le dice, no, es que usted está enfermo, no sé qué, o usted no sé qué, y si nos dejamos deprimir, entonces no vamos a poder tener esa fortaleza para afrontar las cosas, sino tenemos que tener ese gozo, alabado sea Dios, la paz, amén. La paz es un fruto del Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu de Dios, no tiene esa paz. Amén. Por eso un gobierno no puede ofrecer paz porque el mundo no tiene paz. Amén. Y es por esas razones que este mundo cada día va a haber más guerra, porque se aumenta el pecado y también pues se aumenta es como esa impaciencia, toda esa como desesperación, ansiedad. Amén. Yo hoy estaba viendo una cosa de un video que decía que porque eran los homosexuales así. Y además que creo que en Estados Unidos ya están naciendo los bebés y les colocan sexo indefinido. Entonces, más con eso, ahorita la gente lo que más gasta en medicina son pastas para la ansiedad. Estaban haciendo un estudio y es eso. Y entonces nosotros debemos de buscar a Dios para no estar en esa ansiedad, porque el mundo no tiene a Cristo, pero nosotros tenemos a Cristo y no podemos andar ansiosos, no debemos de andar como con tristeza, como con amargura, como sin esperanza, sino que ya tenemos esa esperanza que es Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice benignidad. ¿Qué será benignidad? Yo le bendiga. Benignidad. ¿Qué es benignidad? Hacer el bien para el otro, amén. Entonces cuando yo tengo benignidad, yo busco hacer el bien, ayudarle en todo, que así no me devuelva nada, yo hago el bien, amén. Hacer el bien a pesar de todas las cosas, ser benigno, amén. Hacer el bien, así nos hagan el mal. Dice la palabra de Dios, aunque le paguen, o sea, aunque usted le dé el mal, usted tiene que vencer, ¿con qué? Con el bien, amén. Porque uno dice, ay, me pegó, entonces yo también tengo que pegarle. Ay, es que usted me robó, entonces yo le voy a robar más. Amén. Es que usted, no sé, me dijo una grosería, entonces yo le digo una peor y me deshago, amén. Pero dice la palabra de Dios que no nos vengamos nosotros mismos, sino que ¿qué? Sino que el Señor es vengador, amén. Y Dios es el que debe vengarse de las cosas, no nosotros, amén. Entonces dice la palabra de Dios, bondad, amén. Bondad, ¿qué es? ¿Qué es, hermana Caterina? Bondad. Hermana del sí. Pues, bondadoso, pues yo entiendo que es, o sea, no dar de lo que uno le sobra, sino que dar con amor, o sea, darle a la gente que uno vea que necesita, ayudar, ¿sí? Yo veo que eso es, o sea, no solamente como, ay, voy a dar porque digan que soy bondadoso, no, sino porque le nace a uno el corazón, ¿no? Amén, sí. Bondad, digamos, también me hizo acordar de un versículo que dice que misericordia, para compasión. Dice la palabra de Dios que partamos el pan con el pobre, amén. Y entonces cuando uno dice partir es que es del pan que yo me voy a comer, ¿no? Es de ese pan que yo tenía para mí y mi familia. Entonces yo lo parto y lo comparto, amén. Entonces es eso lo que nosotros debemos de hacer, de dar de lo que tenemos, porque una vez dice, yo quiero dar a los pobres porque cuando yo me gane, mejor dicho, la lotería, cuando tenga un trabajo. Y bueno, ayer decía un hermano, hay pobreza porque nosotros no compartimos de lo que tenemos. Y una vez es como que se pone a pensar y dice, sí, porque si todos compartiéramos de todo lo que tenemos, entonces no habría mucha gente que se muere de hambre. Y esto estaban diciendo en las noticias, ¿cómo puede ser que se pierda tantas toneladas de comida y nada, o sea, como que el otro sufriendo por comida y eso? Amén. Entonces como que nosotros debemos de hacer eso, de hacer esas buenas obras que hizo Jesús, y eso es un fruto del Espíritu, amén. Eso es un fruto de un buen árbol, amén. Entonces si nosotros somos buenos árboles, entonces damos estos frutos, amén. Entonces como decíamos, el amor, ¿qué sigue? Gozo, paz, paciencia, amén, benignidad, bondad,
Amén. También la paciencia. Una vez es muy paciente con todo. Amén. Por ejemplo, ¿se imagina si una mamá no tuviera paciencia con los niños? ¿Cómo sería, no? O sea, hay mamás que de verdad no tienen paciencia y que una vez les pegan por todo o no sé, ¿cierto? O las veces los dejan hasta, los abandonan porque no tienen paciencia, los regalan, hacen lo que quieran, pero nosotros debemos de tener paciencia, ¿amén? Alabado sea Dios. Por ejemplo, una de las dificultades empieza a ser paciente, ¿amén? Si usted está enfermo, tiene algún problema, cuando usted es paciente, cuando Dios le empieza a dar esa paciencia, usted no quiere las cosas ya, sino que sea Dios obrando, ¿amén? Y que usted espera, ¿amén? Porque si uno se vuelve impaciente, mejor dicho, o si uno tiene alguna necesidad de plata y uno se vuelve impaciente, entonces lo que quiere, no sé, robar o hacer alguna cosa, ¿verdad? Pero cuando uno tiene la paciencia de Dios, Dios lo llena en el corazón y le promete que un día va a estar bien, ¿amén? Porque todos los días no estamos mal, ¿amén? Como decía un hermano que no tiene empleo, decía, bueno, hoy no vendió veces, pero tal vez mañana venga, ¿amén? Todos los días no son iguales. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de nuestro Señor, amén. Alabamos a Dios porque Él es bueno, amén. Gloria a Dios. Dice fe, amén. La fe es una de las cosas más hermosas que tenemos, amén, y tenemos que cada día hacer que crezca. ¿Y cómo hago para que crezca la palabra? Eso en mí. Les di la respuesta. Amén. ¿Cómo es que dice ese versículo? Por la palabra, por No, ay, no. Fe, palabra, ya me he dicho. ¿Cómo es Dora Maduro? Amén. Entonces la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Amén. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces cuando oímos la palabra de Dios, esa fe empieza a crecer en nuestro Dios, en quién es Dios. Empezamos a saber cómo es la justicia de Dios, cómo es el amor de Dios. Empezamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Amén. Porque uno en el mundo no conocía cuál era la voluntad de Dios. Como decía, no, pues Dios solamente quiere que ore o no sé, decía mucho. O sea, que era lo humano que uno tenía de Dios. Como que, bueno, aquí lo cargo, no sé, en un bolsillo, no sé, de pronto sea una imagen de la Virgen, que yo lo llevo. Y realmente Dios lo debemos de llevar en nuestro corazón, amén. Más que todo lo demás es Dios, amén. Dios lo debemos de llevar en nuestro corazón y así guardaremos nuestro corazón, porque dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guarda tu corazón porque Él emana la vida, amén. Entonces dice mansedumbre, amén. Y uno cuando le dicen algo, uy, ya quiere responder igual o peor o no me corrija que es que usted está peor o cosas así. Y uno debe ser manso, amén, y decir, bueno Señor, ayúdame para poder ser justo como tú eres justo, amén. Y nosotros no hablamos por nuestras propias palabras, sino por la palabra de Dios, amén. Quien es justo, quien nos puede corregir, amén. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces dice templanza. ¿Qué es templanza? ¿Qué es templanza? ¿Qué hacemos? ¿No saben qué es templanza? No. Es que. Bueno. Templanza. Templanza entonces es que a pesar de todas las cosas y todo lo demás, bueno, ustedes como que se mantienen en eso, en lo que usted ha creído, amén, en lo que dice la palabra de Dios. Entonces si ya sabe que, no sé, que mentir es pecado, entonces va a decir que mentir es pecado hasta el final, amén. Tener esa seguridad y ese carácter en lo que usted cree, amén. Ser como radical. Sí, amén, tener templanza. Amén, y eso debemos de tenerlo en nuestra vida, tener esa seguridad en la palabra que hemos creído, que si la palabra lo dice, debemos de confiar en ella, amén, y digamos, no, así tengamos nuestras propias opiniones de lo que podría ser o no, igualmente eso no es importante delante de Dios, lo que importa es que creamos esa palabra y la prediquemos hasta el final, amén, que lo que digamos, eso lo digamos hasta el día que muramos, amén. Gloria a Dios, como fue Cristo. Cristo dijo que
sea, así que digamos, por ejemplo, lo del árbol, que sin frutos nadie, bueno, no iba a ir al reino de los cielos, y así hasta que él murió, dijo lo mismo, amén. Entonces nosotros debemos de confiar en esa palabra y creerla hasta el día que muramos, amén, porque muchos vienen con otro falso evangelio, que bueno, puede vivir así, que usted puede ir al reino sin santidad, y realmente sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuando creemos esa palabra y no nos dejamos mover por nadie, entonces es cuando empezamos a tener ese fruto del Espíritu, ese fruto que, bueno, que Dios quiere en nosotros, que no nos deja mover de lo que hemos creído, amén. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Entonces, si somos de Cristo, esto es lo que nosotros realmente debemos tener. Amén. Esto es lo que dice que si somos de Cristo, pero si somos de Cristo, realmente hemos crucificado nuestra carne y nuestras pasiones y nuestros deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? ¿Qué dice el 25? Por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. No nos hagamos tan orgullosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gloria a Dios. Entonces dice, si vivimos por el Espíritu. Bueno, si nosotros decimos que vivimos por ese Espíritu, entonces también andemos por ese Espíritu. Amén. Entonces, esos son los frutos del Espíritu Santo. Entonces nos dice que si vivimos en el Espíritu, debemos de andar en esos frutos. Amén. Porque cuando sabemos que alguien está andando por el Espíritu, cuando vemos esos frutos, eso es lo que Dios dice. Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces, ¿cómo alguien va a saber si nosotros somos cristianos si tenemos esos frutos? Porque si tenemos de los otros frutos, nosotros no somos cristianos, sino todavía carnales. Amén. Entonces, no nos hagamos vanagloriosos. Nada nada es de nosotros. Todo es por la misericordia de Dios. Todo es porque Dios nos lo ha dado por su grande amor. Amén. Dice que no nos irritemos a unos a otros, sino que ni envidiándonos. Dice el versículo 1 del 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu y mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces no somos nada, somos lo que somos en Cristo. Amén. Entonces dice el versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de que gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Alabado sea el nombre del Señor. Leamos Juan 12:24. Amén. Juan 12, versículo 24. Gloria a Dios. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Entonces, ahí está el granito, ¿no? Como cuando a los niños les toca llevar la tarea y eso, ¿sí lo han hecho? Lo del frijol y eso. Bueno, algún día también yo lo hice y se le cae la cascarita de afuera, ¿no? Y esas cosas, ¿sí? Y después empieza como a salir la raicita y como así, su matica, amén, pero tiene que morir y quitarse ese caparazón de encima, amén. Así tenemos que ser nosotros, tenemos que morir a las obras malas y dejar que lo bueno salga, amén, porque nosotros en nuestra humanidad somos malos, amén. Nosotros sin Cristo somos puras tinieblas, amén. Entonces dice que es necesario que muera, amén. Así nosotros así somos nosotros, tenemos que morir, amén. Morir a nuestra voluntad, morir a nuestros deseos, morir a nuestras pasiones, porque cuando Dios dice, haga esto, y usted dice, no, pero es que a mí me gusta, amén. Ay, es que es tan bueno, está en esto, pero si usted, a pesar de eso, desea como que dejar eso, si a pesar de que usted sienta que le gusta, usted deja eso, es cuando usted empieza a morir. Amén, porque qué fácil es dejar lo que a usted no le gusta. No sé, que nunca haya probado marihuana y diga, no, deje la marihuana, nunca la probé, pues qué fácil, ¿no?
pero digamos algún pecado que usted tenga y el Señor diga, deje eso. Amén. Entonces, cuando usted sabe que le gusta y eso, pero decide morir a su voluntad, es cuando realmente empieza a dar un buen fruto, empiezas a crecer espiritualmente, empieza a ser libre, limpio, y muere y queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Entonces, cuando morimos, empezamos a dar ese fruto que Dios quiere para nosotros. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. ¿Quién vive, hermanas? Cristo. Y a su nombre, gloria a Dios. Leamos Juan 3:3. ¿Tres o tres? Juan 3:3. ¿Se acuerdan de Nicodemo? ¿Quién era? Era un fariseo. Amén, gloria a Dios. Y los fariseos pues tenían conocimiento de la palabra de Dios, de la ley, y enseñaban tras de caso. Amén. Entonces dice el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén. Entonces ahí está la definición de lo que es el nuevo nacimiento. Amén. Porque él dice, ay, pero cómo me va a meter en el vientre de mi madre y bueno, crecer allá y bueno, nacer otra vez. Pero Jesús no le está hablando de ese nuevo nacimiento, sino un nuevo nacimiento ¿de qué? Del espíritu. Amén. Porque lo que es nacido de la carne, nosotros todos nacimos de la carne. Amén. Nacimos pues naturalmente, pero dice que necesitamos un nuevo nacimiento que es en el espíritu. Y ese espíritu nos ayuda a vivir en santidad, porque dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces lo que nosotros fuimos ya no es ahora. Amén. Sino que todo eso se ha muerto en nuestra vida y todos los demás tienen que ver ese fruto. Amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, yo utilizaba brackets y bueno, cuando me tomaban las fotos para lo de los brackets al comienzo que no le toman, ¿sí? Y ya lo último, cuando ya me quitaron los brackets, ya han pasado como 1 o 2 años, no me acuerdo. Y cuando me dijeron, ¿esa es usted? Y dijeron, ay, no me equivoqué, esas no son sus fotos. Y yo le dije, no, esa sí soy yo, esa soy yo, pero es que ya no soy así. Y dijeron, ay, pero en serio, ¿no se parece? Y yo, sí, esa soy yo. Sí, entonces como que todas esas cosas viejas pasaron. Y aquí que todas son hechas nuevas, ¿amén? A mí realmente me cambió hasta el físico. Todo uno le cambia cuando está en Cristo, ¿amén? Y damos gloria a Dios porque es cuando vemos que Dios sí transforma y cambia a las personas, ¿amén? Dios ha hecho a cada uno de nosotros algo maravilloso y si estamos aquí somos para ser limpiados, para que lo malo muera y crezca lo bueno en nosotros. Entonces Dios nos ayuda a morir cada día a lo que a Dios no le agrada y cada día buscar agradar a Dios, amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie. Alabado sea el nombre de Jesús.